Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hablar un poco de la Santa Iglesia de Cristo, la Iglesia de Cristo. Hoy hay 50, 100 mil iglesias. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la auténtica? ¿Cuál es la legítima? Cada quien dice soy yo. Cada quien soy yo. Bien, vamos un poco a analizar esto. Consultar primero el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo fundó una sola iglesia cuando dijo a San Pedro: tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. No dijo mis iglesias. Entonces no dijo mis, dijo mi. Según el Evangelio, San Mateo 16, 18, habla de una sola iglesia. De una sola iglesia. Cristo jamás dio poder a otras personas para fundar iglesias separadas y opuestas a la que Él fundó hace 2000 años. Entonces, es claro, en el Evangelio, una sola iglesia. San Pedro, San Pablo, más bien, en su carta a los Efesios, dice: Cristo es cabeza de la iglesia. Un cuerpo, una cabeza. No puede haber una cabeza y varios cuerpos, es imposible. Entonces, Cristo a nadie dio poder de fundar iglesias, sino al contrario, a menudo dijo: cuídense de los falsos profetas que se hacen pasar por ministros de justicia. ¿Qué es un falso profeta? Un profeta sería un representante, un mensajero de Dios, alguien que habla en nombre de Dios, pero puede hablar cosas bonitas sin que Dios le haya mandado. Cuídense de los falsos profetas. Cristo da mucha importancia a la unión, amor, concordia, obediencia, y rechaza toda división entre sus discípulos. San Juan capítulo 15, 12, por ejemplo. Por esta razón dejó a San Pedro y los lugartenientes de San Pedro, sucesores de San Pedro, los demás papas, como encargados de todos los fieles cristianos. Pedro me ama, sí Señor, pastorea mis ovejas. Es esta doctrina: protege, alimente. San Juan 21, 15. Cristo dijo también a los apóstoles y a sus sucesores: quien a vosotros escucha, a mí me escucha; quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Entonces, el que rechaza la autoridad encargada por Cristo mismo, rechaza a Cristo mismo. San Lucas 10, 16. Quien a ustedes rechaza, a mí rechaza. Quien a ustedes se escucha, a mí me escucha. Toda persona que se separa de la iglesia que Cristo dejó fundada, que es una santa católica y apostólica, hace un enorme pecado contra la caridad y contra la voluntad de Cristo. Esta persona que rechaza la autoridad que Cristo dejó encargada, se engaña y engaña en nombre de Cristo a las ovejas de Cristo. Hoy todas las sectas hablan de cristiano y Cristo y Biblia, ok. ¿Pero Cristo te encargó? No. ¿San Pedro y San Pablo te encargaron? No. ¿Los sucesores de los apóstoles, legítimos obispos, te encargaron? No. Entonces, ¿quién eres tú? Yo sigo la Biblia, pero Cristo no dejó ni la Biblia. Dejó la iglesia, dejó los apóstoles. ¿Quién ustedes escucha? ¿Me escucha? ¿Quién ustedes rechaza? Me rechaza. ¿Quién rechaza a mí? Rechaza a Dios Padre que me mandó. Así de sencillo. Entonces la Biblia no acepta iglesias. No acepta que cualquiera hable en nombre de Cristo contra los apóstoles de Cristo y sus legítimos sucesores. Toda persona que se separa de la iglesia de Cristo, que es la católica y que vienen son los apóstoles, hace un enorme pecado contra la caridad y la voluntad de Cristo. Se engaña y engaña a nombre de Cristo a las ovejas de Cristo. La iglesia católica del siglo I al XXI siempre tuvo papas, obispos, sacerdotes como legítimos sucesores de los apóstoles de Cristo. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:2, San Pablo dice: oh Timoteo, obispo, lo que oíste de mí, comunícalo a gente apta de comunicar a otros. Los deja encargados. 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, obispo, guarda el depósito, o sea, guarda el depósito. Tito 1:5, Tito, obispo, te dejé en Creta para que ordenes lo que falta y pongas presbíteros, sacerdotes frente a las comunidades de Creta. Hechos 20:28, ¿qué dice San Pablo?
a los obispos de Éfeso: el Espíritu Santo los puso obispos frente a la iglesia que Dios conquistó con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño ustedes confiado. Porque yo sé que después de mí habrá lobos feroces que de ustedes van a salir para destruir el rebaño de Cristo. Esto habla de los herejes, de los fundadores de sectas. Para ser miembro de la iglesia de Cristo, es necesario ser bautizados primero, creer y profesar la doctrina auténtica de Jesucristo, que está únicamente en la iglesia católica, que tiene 2000 años, participar de los mismos sacramentos, reconocer al Papa y los obispos legítimos de sucesores apóstoles y de la iglesia de Cristo. Todo fundador de secta cae bajo la maldición de San Pablo. Gálatas 1:8. Si alguien les enseña un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. También San Mateo 24:11 habla de los falsos profetas. Toda persona que rechaza la iglesia de Cristo, fundadora de iglesia, cae bajo la maldición de San Pablo, es un rebelde, sembrador de confusión e instrumento de perdición, que predica un evangelio distinto del que predicaron los apóstoles y sus legítimos sucesores. El santo evangelio fue confiado única y exclusivamente ¿a quién? A la iglesia legítima, que es una santa católica apostólica. Es también romana porque en Roma San Pedro y San Pablo dejaron el depósito de la fe y sus lugartenientes para predicarlo y protegerlo. Oh Timoteo, guarde el depósito. Entonces, en resumen, ¿Cristo qué hace? Una sola iglesia. Tú eres Pedro, sobre esa piedra fe mí. No dijo mis. No dijo mis. Ahora, dijo también, cuídense de los falsos apóstoles. Por ejemplo, San Pablo, en 2 Corintios 11, 13, 14, ¿qué dice? Hablando de predicadores no autorizados, dice, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por apóstol, ángel de luz. También sus ministros. Sus ministros. Es grave esto. De toda persona que predica un evangelio distinto es un anatema, es un maldito, es un ministro de Satanás. ¿Ahora lo sabe? No, no lo sabe. Porque muchos, si supieran, no lo harían. Sin embargo, hacen daño. El padre, fundador de todas esas sectas, es un sacerdote católico expulsado, excomulgado de la Iglesia Católica. Un policía, por ejemplo, un militar expulsado del ejército, ya no puede ejercitar. No puede llevar uniforme ni arma. ¿Por qué? Porque fue expulsado. De la misma manera, un sacerdote. Lutero hizo errores graves en la fe, y bien fue expulsado de la iglesia, fue excomulgado por la autoridad legítima. Ahora, Lutero, por ser simple sacerdote y no obispo, no pudo hacer sacerdotes. Por lo tanto, nombró sus ayudantes, los catequistas de su secta, de su nuevo evangelio falsificado, los nombró pastores. El pastor actual puede tener muchas cualidades humanas, pero no es sacerdote. No tiene el poder ni de consagrar el cuerpo y sangre de Cristo, ni perdonar los pecados, ni dar el Espíritu Santo, ni representante de Cristo. Se dice, pero no lo es. Ahora, pueden ser inocentes en cuanto a su conciencia. ¿En qué sentido? Él no sabe qué es. Ellos piensan y afirman injustamente que hubo apostasía. Nosotros venimos a reformar. ¿Ok? ¿Pero quién eres tú? ¿Autoridad legítima? No, por tanto no puedes. Apostasía no hubo. Sobre todo los testigos de Jehová hablan de esto, mormones también. Hubo apostasía, dejaron el evangelio, nosotros debemos restaurar. Sí hubo apostasía, pero los apóstatas son ustedes, que salieron de la iglesia madre. El apóstata, el que niega la fe cristiana auténtica para hacer otra iglesia, otra secta. Entonces, no hubo apostasía en la católica. Los apóstatas son los que fueron expulsados o salieron de la iglesia católica. Ahora, un pastor protestante puede ser muy honesto, muy bueno, incluso virtuoso, muchas cosas buenas.
pero no es sacerdote. Es como una madre de familia que con todo el cariño de madre cocina un plato sabroso de champiñones, la familia come con mucho gusto y apetito y el día siguiente están muertos. ¿Quería matarlos? No, para nada del mundo. Murieron sí, a pesar suyo. ¿Por qué? Porque los champiñones eran tóxicos y la pobre madre no sabía. Eso es lo que pasa con los protestantes de hoy. Hablando de la gente honesta. Ok. Entonces, la iglesia de Cristo debe ser una, santa, católica y apostólica. Sí, y también romana, es cierto que San Pedro murió en Roma. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo sabemos cuál es la iglesia verdadera? O más bien, ¿cuántas iglesias verdaderas hay? Y bien, no hay más que una sola iglesia verdadera, que es la establecida por Jesucristo. Es lógico, Cristo fundó una sola iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra mi iglesia. No dijo mis. San Mateo 16, 18. Jesucristo, nuestro Señor, confió su doctrina, su evangelio, a su iglesia para predicarlo, enseñarlo a los hombres. Esta iglesia de Dios vivo, que es el sostén y columna de la verdad. Entonces, esto también es muy importante. San Pablo dice, la iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad, sostén de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Entonces, la columna y el sostén de la verdad no es el libro mudo llamado Biblia, es la iglesia que explica lo que significa la Biblia. Importantísimo esto. La iglesia del Dios viviente es columna y sostén de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Esta iglesia es la única iglesia cristiana universal, es decir, la iglesia católica, la única que tiene 2000 años, la única verdadera. San Pablo dice, predicad lo que habéis aprendido y recibido, habéis oído y visto en mí. Filipenses 4:9. ¿Predican qué? Lo que han aprendido. ¿De quién? De San Pedro o San Pablo. Han recibido, han oído y visto en mí. Y bien, los primeros discípulos que han escuchado a los apóstoles, visto, oído, lo comieron la generación siguiente, en 2000 años, sin interrupción. La fuerza de la católica es que no hubo interrupción en la comunicación. Únicamente la iglesia católica, que empezó con los apóstoles, puede conocer y decir lo que nuestros padres en la fe han oído y visto en los apóstoles, quienes nos lo comunicaron de padre a hijo, bajo la vigilancia de los obispos por el Espíritu Santo de Cristo. Toda secta o toda iglesia fundada después por hombres rebeldes contra la autoridad legítima establecida por Cristo no tiene nada que ver con Cristo y su palabra. 2 Corintios 11:13, Mateo 7:15. Eso de Mateo 7:15 es muy interesante. Dice, muchos dirán, Señor, en tu nombre hemos predicado, lanzado demonios, hecho profecías, hecho milagros. ¿Y qué dice Cristo? Váyanse de mí, obreros de maldad, no os conozco. No os conozco. Entonces, cuidado. No es suficiente decirse. San Pablo dice, todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu para construir un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13. Entonces, la iglesia es un cuerpo. Cristo es la cabeza. Todos bautizados en un solo espíritu. No hay espíritus. Si un solo, no puede haber división, para construir un solo cuerpo. De eso se sigue que todo aquel que permaneciere culpablemente separado del cuerpo de la iglesia, no puede ser partícipe del Espíritu Santo, ni de la vida de la gracia que Él opera en la iglesia. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia católica que Cristo fundó, no a cualquier secta víctima de manifestaciones diabólicas, que para mejor engañar se hacen pasar por el Espíritu Santo. San Pablo dice, solo hay un cuerpo y un espíritu. Solo hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. No puede haber dos fes, dos bautismos y dos dioses. No puede ser. Ahora, ¿cómo se reconoce la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿Cómo se reconoce?
Y bien, la verdadera iglesia de Jesucristo reconoce que es una, santa, católica y apostólica. Una, ¿por qué? Y porque eso es mi iglesia. Santa, porque puede santificar las almas por el bautismo, el perdón de los pecados. Católica es la universal, la que abarca todas las comunidades cristianas desde el siglo I al XXI. Y apostólica viene en línea directa de los apóstoles. Veamos esto. Entonces es importante, para reconocer la verdadera iglesia de Cristo hace falta saber que es una, santa, católica y apostólica. Y se añade romana porque San Pedro murió en Roma y dejó la autoridad. Bien. La iglesia es una. Cristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra mi iglesia. No dijo mis. Mi, una. San Mateo 16, 18. No dijo mis, dijo mi. La iglesia es santa y puede santificar por el bautismo, perdón los pecados. San Mateo 28, 19, por ejemplo. San Marcos 16, 16. 15, 16. San Juan 20, 22. La iglesia es católica. ¿Qué significa esto? Es decir, es universal, mundial, internacional, porque Cristo quiso una iglesia que abarca todas las naciones y todos los siglos. San Mateo 28, 19. Prediquen, bauticen, ¿quién? A todas las naciones, todos los pueblos del mundo. Todos los pueblos cristianos del mundo forman una sola iglesia que es católica, universal. Católico significa cristiano universal. Y es apostólica, ¿por qué? Porque debe haber empezado con los apóstoles, debe sacar su origen de los apóstoles y de sus legítimos lugartenientes, sin interrupción durante 2000 años. Segunda Timoteo 2.2, por ejemplo, Hechos 20.28, Tito 1.5. Únicamente la Iglesia Católica cumple con estas condiciones. Una iglesia que no tiene 2000 años no es verdadera iglesia. No es iglesia de Cristo, aunque diga otra cosa. Cristo a nadie dio permiso de fundar su iglesia. Al contrario, condena de antemano todos los usurpadores de función. Efesios 4, 14, 15. Bien. Ahora, otra pregunta. ¿Qué nos enseña la Iglesia Católica? Y bien, la Iglesia Católica nos enseña el camino del cielo conforme a la doctrina de Jesús, predicada por los apóstoles y sus lugartenientes legítimos papas, sus sacerdotes. San Pablo, bajo anatema y maldición, amenaza a los que modifican y falsifican el Evangelio. San Gálatas 1.8. La Iglesia siempre ha transmitido cuidadosamente lo que recibió. 1 Corintios 11.2. Dios, que es sabiduría, dejó una iglesia organizada y encargada de predicar y enseñar su evangelio, y no dejó un libro mudo y manipulable para que fuera mansa discordia entre miles de sectas diferentes y opuestas que siembran la división y la confusión. Dios es Dios de orden, no de confusión. La confusión no viene de Dios. Todos los protestantes de buena voluntad, con toda estima por ellos, no tienen legitimidad. Su buena voluntad, inocencia en la ignorancia, no los disculpa. Cuando uno sin saberlo toma algo tóxico, se enferma. Y enferma a los demás. El fundador de la iglesia cristiana es Cristo. Cristo dejó a los apóstoles, a quien dio poder de predicar, enseñar, bautizar y presentarlo. Los apóstoles dejaron lugartenientes, los obispos, los presbíteros. Y esto de siglo en siglo. Entonces nosotros estamos en línea directa de los apóstoles, ellos vienen de línea directa, por desgracia, de un sacerdote expulsado, Martín Lutero, de un rey adúltero asesino, Enrique VIII, de otro tirano en Suiza, Calvino, y todos del siglo XVI. Entonces eso no vale. Bien, continuamos un poco esto. La Biblia sí es palabra de Dios, es verdad, pero en la iglesia que Dios mismo fundó hace 2000 años y a quien dio sus poderes, su misión, su Espíritu Santo. San Lucas 1, 10, 16, que dice, bien, quien a ustedes lo escucha, a mí me escucha, quien a ustedes rechaza, a mí rechaza. Entonces, el que rechazó la autoridad de la iglesia, bien rechazó a Cristo. Esto fue Lutero, Enrique VIII.
La Santa Biblia condena toda secta que provoca división y confusión entre los discípulos de Cristo. Segunda Corintios 11:13. Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se han pasado por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. También sus ministros. Estos sus ministros me espantan. Estos sus ministros me espantan. ¿Por qué? Y porque uno puede servir a Satanás sin saberlo, sin quererlo. Todas las sectas actuales, disque iglesias supuestamente evangélicas, sacan su origen del sacerdote católico Martín Lutero, que fue excomulgado y expulsado de la Iglesia Católica en 1521. Y este Martín Lutero, pobrecito, excitó el pueblo a rebeldía, causó guerra civil, donde murieron más de 100,000 personas. Que digan las cosas. Se juntó con una monja, a pesar de hacer votos a Dios de castidad. Los mormones, por ejemplo, empezaron en Estados Unidos en 1830. Los testigos de Jehová empezaron en 1870. Los de México, llamada Luz del Mundo, 1926. Y todas las sectas actuales, pentecostales y otras, por desgracia, vienen de Estados Unidos mediante un pastor que inventó lo que llamamos pentecostal, el pastor Parham, que hizo un rito supuestamente para tener los dones del Espíritu Santo. El Espíritu sí respondió, pero no era el Santo. Entonces hoy el diablo se hace pasar por el Espíritu Santo en las sectas y engaña a la gente. Sépanlo, el diablo puede hacer muchas cosas, muchas cosas, muchísimas cosas. Puede hacer 99% cosas buenas. Con tal que engañe, ¿qué le importa? Con tal que engañe, ¿qué le importa? El demonio es ángel, es sabiduría, es poder, es inteligencia. Puede hacerse sentir bien, puede hacer curaciones, puede hacer milagritos falsos. Todo eso dicho. Capítulo 7, 15, 24, 21 de San Mateo. Muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué dice Cristo? Aléjense de mí, malvados, obreros de iniquidad, no os conozco, aléjense de mí. Entonces, cuidado, es algo serio esto, algo serio. Al decir esto, yo no rechazo las personas protestantes, rechazo la falsa doctrina del cual son víctimas. Ahora ellos pretenden seguir Cristo, el Evangelio y la Biblia. Okay. Pero ¿dónde está la auténtica, verdad, interpretación de la Biblia? En la Iglesia de Cristo. Y esto de siglo en siglo. La única iglesia que no cambia de doctrina, que es la misma enseñanza de siglo I, es la católica. Y en la católica, cuando una parte, un partido, unos infiltrados, unos malhechores, unos anticatólicos entran en la iglesia para destruir desde dentro, aunque llegan a jefatura alta, como obispos cardinales, bien, cuando dicen tonterías, el pueblo católico se lleva alto. Eso no es correcto. Dije entonces, el 90%, 95% de la gente que está en las sectas, disque iglesias, protestantes, no sabe nada acerca de sus fundadores, ni de la Biblia falsificada. La gente está en las sectas porque los sectarios la pescaron con anzuelo y cebo llamado Biblia, pero Biblia manipulada, que ya no es palabra de Dios. La Biblia sí es palabra de Dios, pero toda palabra de la Biblia manipulada, falsificada, mal explicada, mal traducida, mal aplicada, no es palabra de Dios. Es como un litro de leche con un gramo de veneno. Maravilloso, pero es tóxico. Un verdadero católico nunca recibe en su casa a los apóstoles del error ni discute con ellos. Los protestantes sabios y humildes que toman la Biblia muy en serio se hacen católicos. Por ejemplo, los pastores John Newman, Hans Scott, Fernando Casanova, ahora reciente Santiago Alarcón, Fernando Abdallah y muchos otros. Busquen en internet, pastores protestantes, vuestros católicos, hay montón. Dios, que es sabiduría, fundó una iglesia organizada y encargada de predicar y enseñar su evangelio. Jesucristo no dejó un libro mudo y manipulable para que fuera mansa discordia entre sus discípulos.
miles de sectas diferentes, opuestas, que siembran la división y no la confusión. Dios es autor de orden y no de confusión. Tú eres Pedro, sobre ese pie fue mi iglesia. Quien usted escucha, me escucha. Quien usted rechaza, me rechaza. Los apóstoles dejaron lugartenientes, obispo, papa, sacerdote. Esto está en los Hechos de los Apóstoles. Y vemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 24, 25, gente sin autorización de los apóstoles perturbó la comunidad cristiana de Antioquía. Los apóstoles intervienen diciendo, gente sin nuestro conocimiento, nuestra aprobación, permiso, los ha perturbado, no la tengan caso. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, seguir la Iglesia Católica. Ahora, en contra de nosotros, ¿hay crisis en la Iglesia Católica? Sí la hay. ¿Hay católicos corruptos? Sí los hay. ¿Hay malos sacerdotes? Sí los hay. Eso no es el asunto. El asunto es la legitimidad. Uno puede ser borracho y ser heredero de la finca. Un católico malo, borracho, mujeriego, lo que quieras, hace muy mal. Si muere en pecado, irá al infierno. Pero todavía no abandonó la fe católica. El católico malo, pecador, es como un carro con llantas panchadas. Está parado, no avanza, pero tampoco salió del camino. Cuando se hace protestante, va a una iglesia que no es la de Cristo. Entonces está en barranco. El católico pecador que no practica, que está en pecado, es como una rama en el árbol seca, pero puede revertir. Porque Cristo dio poder a la iglesia de perdonar los pecados. Entonces, hermanos, mantengámonos en la iglesia, una Santa Católica Apostólica. Tratemos de vivir el Evangelio como Dios manda, dando el ejemplo y ayudando a los que están fuera de la iglesia. Hermano, eres cristiano, me alegro mucho. Venga, sea cristiano de veras auténtico en la una Santa Católica Apostólica. Que Dios os bendiga.